Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Álvarez Sandoval, de la preparatoria en línea CEP, generación 15, modulación 14 de la semana 1. Esta es la actividad de gradura 1, llamada El átomo y sus alcances. Nuestra tutora Elena Karina Gutiérrez Díaz, muy buenas tardes. Esta actividad nos piden que elaboremos un video en el que dibujemos la aplicación en Paint o con plataformas de PowerPoint los 4 modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, para después explicarlos. Entre ellos, el primer modelo, que fue el de Dalton, sus características fueron que él nació el 6 de septiembre de 1766, emprendió matemáticas y destacó, fue nombrado profesor de matemáticas y de metodología. Su primer trabajo, hechos extraordinarios relacionados con la visión de los colores, en el que postulado las deficiencias de la percepción del color se deben a las anomalías del humor vítreo. Dio una serie de conferencias bajo el título de Ensayos experimentales sobre la constitución de mezclas de gases, sobre la presión de vapor, de agua y otros vapores a diferentes temperaturas, tanto como el vacío como en el aire. La más importante de todas las investigaciones de Dalton fue la teoría atómica. Consiste en la interacción de los átomos del peso definido y característico por su búsqueda de una explicación a una ley de las proporciones múltiples. Fue el primero en publicar una tabla de pesos atómicos. La definición del modelo es que en estos modelos están constituidos de partículas diminutas llamadas átomos, que son indestructibles e indivisibles. Todos los átomos de un determinado elemento son idénticos. Los átomos de un elemento son diferentes a los de cualquier otro elemento, y los átomos de elementos pueden distinguir de unos de los otros por sus respectivos pesos atómicos relativos. Los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para formar compuestos químicos, y un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de tipos de átomos. Los átomos se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en el proceso químico. Una reacción química es simplemente cambia la forma de los átomos, se agrupan. Otro de los modelos es el de Thomson. La característica fue que Joseph John J. Thomson nació el 18 de diciembre en 1856 en Manchester, Inglaterra. Estudió ingeniería, obtuvo la licenciatura en matemáticas y se convirtió en un profesor de física. Thomson realizó una serie de experimentos en tubos de rayos catódicos que le produjeron el descubrimiento de los electrones. Descubrió el electrón y propuso un modelo en el cual los electrones tenían cargas negativas al dentro de un átomo que tenían carga positiva. En su modelo atómico de Thomson es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904 por Thomson, quien descubrió el electrón y el protón del neutrón. En el modelo el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, incrustados en este igual que las pasas de pudín. Postulaba que los electrones se distribuían uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera de carga positiva con electrones repartidos con pequeños gránulos. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Otro de los modelos fue el de Rutherford. Unas características fue que Rutherford fue un físico químico británico, nació en Nueva Zelanda. Se dedicó al estudio de las partículas reactivas, logró clasificarlas en alfa, omega, beta y gamma. Halló reactividad que acompañada por una desintegración de los elementos, lo que valió para ganar el Premio Nobel de Química en 1908. Se debe a un modelo atómico con el que probó la existencia del núcleo atómico en el que se une toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. Descubrió el neutrón. Algunos opinan que fue el primer alquimista que consiguió su objetivo. Llegó a la conclusión de que las masas del átomo se concentraban en una región de pequeñas cargas positivas que impedían el paso a las partículas alfa. Surgió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía el núcleo en el centro, en el cual se concentraba la masa y la carga positiva, en la que en la zona nuclear se encuentran electrones de carga negativa. A su vez trató de ver cómo era la dispersión de partículas alfa por parte de los átomos de una lámina de oro muy delgada. Los ángulos resultantes de la variación de las partículas supuestamente aportarían información sobre cómo era la distribución de carga en los átomos. La mayoría de las partículas atravesarían una delgada lámina sufriendo
solo ligeras deflexiones, siguiendo una trayectoria aproximadamente recta, aunque esto no era cierto para la mayoría de las partículas alfa. Un número importante de estas sufrían deflexiones de cerca de 180 grados, es decir, prácticamente salían rebotadas en dirección opuesta al incidente. La mecánica newtoniana, en conjunción con la ley de Coulomb, predice que el ángulo de la deflexión de la partícula alfa relativamente liviana por parte de un átomo de oro es más pesado depende del parámetro del impacto o distancia entre el trayecto de la partícula y el núcleo. También se planteó el problema como un conjunto de cargas positivas podían mantenerse unidas en un volumen tan pequeño, hecho que llevó posteriormente la postulación descubrimiento de la fuerza nuclear fuerte, que es una de las 4 interacciones fundamentales. Órbitas de los electrones no están muy bien definidas y forman una estructura compleja alrededor de un núcleo, dándole tamaño y forma indefinidas. Los resultados de su experimento le permitieron calcular el radio atómico era 10.000 veces mayor que el núcleo mismo, y en consecuencia que el interior de un átomo está prácticamente vacío. El modelo de Bohr, Niels Henrik David Bohr, nació en Copenhague, descubridor del electrón y ganador del premio Nobel en 1922. Completó sus estudios en Manchester teniendo como maestro a Ernest Rutherford, con el que estableció una duradera notación científica y amistosa. Comenzó a ejercer como profesor de física teórica en la Universidad de Copenhague, consiguiendo los fondos para crear un instituto nórdico y física teórica. Con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo, Bohr escapó a Suecia para evitar su arresto en parte de la policía alemana, viajando posteriormente a Londres. Una vez salvo, apoyó a los intentos angloamericanos para desarrollar armas atómicas. En la creencia que la bomba alemana era inminente, trabajó para ello en el proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México, Estados Unidos. Publicó su propio modelo atómico en el modelo atómico de Bohr en 1913, introduciendo la teórica de las órbitas cuantificadas. En la teoría mecánica cuántica consiste en la caracterización que en torno al núcleo atómico el número de electrones en cada órbita aumenta desde el interior hacia el exterior. En su modelo, además, los electrones podían caer a pesar de su órbita, desde un orbital exterior a otro interior, emitiendo un fotón de energía discreta, hecho sobre el que se sustenta en mecánica cuántica. Bohr propuso la hipótesis de la gota líquida, teoría que permitía explicar las desintegraciones nucleares y en concreto la gran capacidad de fusión del isótopo de uranio 235. Bohr sostuvo con Einstein un debate respecto a la validez o la invalidez de las leyes de relatividad en el mundo subatómico de la física cuántica. El primer modelo atómico de Bohr, en la que se introduce una cuantización a partir de los ciertos postulados, el modelo puede considerarse transaccional en cuanto se ubica a una mecánica clásica y cuántica para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo, por lo que los átomos presentan espectros de emisión característicos. El modelo de Bohr incorpora las tomadas del efecto fotoeléctrico, explicado por Albert Einstein, modelo atómico capaz de explicar la estabilidad de la materia y los espectros de emisión-absorción discretos que se observan en los gases. Describió el átomo de hidrógeno con un protón de núcleo girando a su alrededor por un electrón. En este modelo los electrones giran a órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando órbita de menor energía posible o una órbita más cercana posible del núcleo. El electromagnetismo clásico parecía una partícula cargada moviéndose a la forma circular, emitiría energía, por lo que los electrones deberían colapsar sobre el núcleo en breves instantes de tiempo. Para superar este problema, Bohr supuso que los electrones solamente se podían mover en órbitas específicas, cada una de las cuales caracterizada por su nivel energético. Cada órbita puede entonces identificarse mediante un número entero y que toma valores desde 1 en adelante. Este número n recibe su nombre de número cuántico principal. De acuerdo al número cuántico principal, calculó las distancias a las cuales se hallaba el del núcleo, cada una de las órbitas permitidas del átomo. Cada órbita tiene electrones con distintos niveles de energía obtenida, que después se detienen en liberar, y por esta razón el electrón va saltando de una órbita a otra hasta llegar a una que tenga espacio y el nivel adecuado, dependiendo de la energía que posea, para liberarse sin problema de nuevo volver a su órbita origen. La explicación es que cada modelo atómico, como va pasando, así como lo fue el primer modelo esquema,
es que el primer modelo era el átomo que era indestructible, que tenía solamente una forma. El segundo modelo, que fue el de Thomson, fue el modelo que estaba hecho a base de un modelo esquematizado de un budín con pasas, que era un átomo a base de positivo y los puntitos negros que